Ahora lo que estudiaremos es un par de ejemplos de transformaciones lineales. El primero de estos es la transformación lineal que recibe el nombre de reflexión. Antes de definir o decir quién es esta transformación lineal, vamos a recordar que un vector en el plano, cuando digo el plano me refiero a R2, entonces B es un vector que pertenece a R2, entonces un vector en el plano es un par ordenado, por eso sabemos que B es igual a X, Y, donde X y Y son dos escalares en R. Entonces es un par ordenado en el plano que lo vamos a escribir de la siguiente forma. Entonces va a empezar en el origen y va a llegar hasta el par ordenado. Entonces aquí es donde me refiero que es el par ordenado. Entonces lo distinguimos como una flecha. Entonces donde termina esta flecha es justamente el vector XY, el par ordenado X, Y. Entonces este que está aquí es el vector y así es como se grafica. Entonces estamos en R2 y podemos hacer lo mismo en R3, solo que tendríamos 3 coordenadas, y en Rn pues es análogo, solamente que pues después de 3 pues ya no lo podemos graficar. Entonces este es el vector, la distancia del origen al par ordenado X, Y es la magnitud del vector y lo vamos a denotar como B entre valor absoluto y le vamos a llamar R. Y lo que sabemos de triángulos y de geometría es que la magnitud de este vector, que estamos llamando R, es igual a lo que nos dice el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado, y todo esto la raíz. Entonces esta es la magnitud y este es el punto. Entonces necesitamos este punto y su magnitud para poder graficarlo en el plano, que en este caso estamos hablando en R2. Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente qué es lo que significa esta transformación de reflexión, y lo primero que vamos a analizarlo es de manera geométrica. Entonces estamos aquí, entonces voy a pintar de otro color este vector. Entonces vamos aquí de rojo. Entonces aquí este es el vector. Entonces la transformación de reflexión lo que hace es que va a reflejar este vector sobre el eje X. Es decir, lo vamos a mover hasta acá. Entonces va a ser exactamente el mismo punto en X, pero lo único que va a pasar es que se va a ver como si el eje X fuera un espejo. Entonces, si está aquí, lo refleja con el eje X y lo manda para acá. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Entonces esta transformación de reflexión, vamos a decir que es T aplicado a mi vector B, va a ser igual a el vector X, es decir, a la primera entrada del vector B la deja igual, pero la segunda entrada lo que hace es que lo cambia por su inverso aditivo. Entonces, para cualquier vector B que tiene entradas X, Y, entonces esto es lo que hace. Entonces, este nuevo vector que tengo aquí, si Y está de este lado, que es positivo, entonces lo que le está haciendo es que lo está reflejando, como ya lo había escrito anteriormente. Entonces lo refleja y entonces se queda de este lado. Entonces cuando hacemos esto, pues el vector, el nuevo vector, voy a pintarlo de este lado. Entonces el nuevo vector es este de acá. Entonces más o menos por acá. Entonces queda de este lado. Vamos a ver aquí, exactamente aquí. Y bueno, le ponemos sus puntas de flecha. Entonces este de aquí es B. Este es el vector B. Y este de acá, que es X, menos Y, donde Y es este número de acá, que en este caso era positivo. Este vector de aquí es el vector T, B.
es decir, la transformación lineal aplicada a esta. Entonces a esta transformación se le llama reflexión. ¿Por qué? Porque como ya lo he comentado al principio, justamente lo que hace es que a el eje X lo ve como si fuera un espejo y entonces lo refleja. Entonces también si estuviéramos de este lado, pues lo refleja y nos pasamos para acá. Entonces esta es lo que hace la transformación lineal que se conoce como reflexión. Ahora lo que vamos a hacer es ver el siguiente ejemplo, que es la transformación lineal que se llama rotación. Entonces de nuevo vamos a tomar un vector B en el plano, entonces en R2, y entonces sabemos que sus entradas son estas. ¿Y esto qué significa? Que la magnitud del vector es R. Entonces que la distancia del origen hasta este punto, donde este punto es X, Y, pues es el vector B. Entonces, pero si lo vemos geométricamente aquí también, lo que nos damos cuenta es que, pues si trazamos un triángulo rectángulo, entonces voy a hacerlo un poco y voy a cambiar la herramienta, voy a ponerlo aquí derecho, exacto, es esto de aquí. Entonces esta parte voy a poner una línea punteada, entonces voy a borrar un poquito aquí. Entonces esta parte de acá, pues es Y en las coordenadas. Y esta parte de aquí es X de las coordenadas. Y entonces también pues sabemos que la abertura entre dos líneas que se desprenden del mismo origen, pues es un ángulo. Ya este ángulo que está aquí le vamos a llamar alfa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, usando otro color, vamos a rotar este vector. ¿A qué me refiero? Entonces estamos aquí, este es el vector. A ver, voy a hacerlo mejor porque me quedo un poco abajo. Entonces este es el vector. Entonces, moviéndome sin modificar la magnitud, entonces voy a moverme en el sentido de al contrario del sentido de las manecillas del reloj. Entonces es un poco difícil de verdad aclarar que no estoy moviendo la magnitud. Y entonces me muevo hasta un punto, por ejemplo, este. Y entonces ahí se queda el nuevo vector. A este vector le vamos a decir que tiene las coordenadas X', Y'. Entonces lo que hicimos es que a este vector que teníamos aquí sin modificarle la magnitud, supongamos que tiene la misma magnitud, está un poco complicado aquí el dibujo, tratar de que quede la misma magnitud, pero entonces lo que hicimos fue exactamente rotarlo, como si tuviera un compás y me moviera de esta punta a esta otra punta. Entonces este nuevo vector, midiendo el ángulo de nuevo, aquí empezando en el primer cuadrante sobre el eje X, pues entonces este nuevo vector tiene un ángulo distinto al que le voy a llamar teta, pero no lo voy a llamar a todo teta, sino simplemente empezando desde esta línea que es el vector original. Y entonces aquí aumento un nuevo ángulo que le voy a llamar teta. Entonces este vector nuevo pues tiene las siguientes coordenadas. Entonces acá las tengo. Este es para el vector original. Entonces usando geometría tenemos un triángulo rectángulo en el plano cartesiano que centro en el origen. Entonces sabemos que la coordenada Y es R, que sería la longitud de la hipotenusa. Entonces es R, que en este caso es la magnitud del vector, por el seno del ángulo. Mientras que la coordenada en X es R por el coseno del ángulo. Entonces el nuevo vector, que le estamos llamando que tiene coordenadas X' y Y', pues este nuevo vector, sus coordenadas son, la magnitud estamos diciendo que no la modificamos, entonces la magnitud es la misma. Entonces este es R por coseno, pero entonces ahora el ángulo no es alfa, sino que el ángulo es alfa más teta. Entonces aquí tenemos alfa más teta. Mientras que la magnitud Y' del nuevo vector es R, porque tenemos la misma magnitud, por el seno, y entonces el mismo ángulo alfa más teta.
Entonces ahora lo que vamos a hacer con las nuevas coordenadas. Entonces para el coseno de la suma del ángulo alfa más teta y también para el seno de este mismo ángulo, lo que vamos a hacer es usar identidades trigonométricas. Entonces esto, usando identidades trigonométricas, es igual a r, que multiplica, entonces el coseno de alfa más teta es igual a coseno del ángulo alfa por el coseno del ángulo teta menos el seno del ángulo alfa por el seno del ángulo teta. Y lo mismo usando identidad para el seno de la suma de dos ángulos. Esto es r y usamos la identidad. Entonces el seno de alfa más teta es igual a seno de alfa por coseno de teta más, ahora es seno de teta por coseno del ángulo alfa. Y entonces desarrollamos. Entonces aquí me queda r por coseno de alfa. Y esto está multiplicado, entonces lo voy a escribir así, por el coseno del ángulo teta. Menos r, voy a abrir corchete, por el seno de alfa. Y esto está multiplicado por el seno del ángulo teta. Y y' es igual, entonces aquí me queda r seno del ángulo alfa por coseno de teta más r coseno del ángulo alfa por el seno del ángulo teta. Y bueno, en la primera parte, nosotros sabíamos que x es igual a r coseno del ángulo alfa, entonces para el primer vector, antes de rotarlo, y y es igual a r por el seno del ángulo alfa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Entonces aquí, donde tenemos r coseno de alfa, que es este, vamos a poner x. Entonces siempre aquí también tenemos r coseno de alfa, ponemos x. Y donde tenemos r seno de alfa, que es aquí, vamos a poner y. Entonces de esta forma, pues tenemos que x' es igual a x por el coseno del ángulo teta menos y por el seno del ángulo teta. Y y' es igual a y por el coseno del ángulo teta, estoy poniendo aquí y y luego coseno teta, más x por el seno del ángulo teta. Entonces esto de aquí es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a escribirlo en notación matricial. Entonces aquí tenemos que es x' y y' es un vector. Y este vector es igual al producto de la siguiente matriz. Entonces aquí tenemos que poner x y x. Entonces tenemos coseno de teta por el seno de teta para la primera columna. Y luego acá menos seno del ángulo teta. Y aquí por el coseno del ángulo teta. Aquí he colocado pues en la segunda columna los que están multiplicando a la y. Y bueno, esta matriz se está multiplicando por el vector x y, el vector con entradas x, y. Entonces si multiplicamos, pues volvemos a obtener la primera ecuación y luego multiplicamos y obtenemos la segunda ecuación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos visto que cuando hacemos la rotación, al menos en R2, pues entonces tenemos esta transformación. ¿A qué se refiere esta transformación? La vamos a llamar T. Entonces cuando se lo aplicamos al vector B, este de aquí es el vector B. Recordemos que B es el de entradas X y Y, que era el original.
Pues esto es igual y vamos a llamarla a esta matriz A teta porque tiene la clara dependencia del ángulo teta por B. Que esto es igual pues a este vector que le habíamos llamado x', y'. Pero con esta parte ya hemos definido la transformación a la que estamos llamando rotación. Porque justamente como les mostré en la primera parte, rota en un ángulo de teta el vector original.